se arrodilla ante Dios. ¡Arrodíllate! Solo el penitente pasará, con Iñaki Tovar y Ariadna Jiménez. Bienvenido, bienvenida a Solo el penitente pasará, tu podcast con audiorelatos dramatizados atmosféricos de los mejores autores de terror, ciencia ficción y fantasía. Una producción de Teatro Robótico de Misterio. Un espacio en el que además tú puedes ser uno de esos autores enviando a relatos@teatrorobóticodemisterio.com, porque aquí hay una cosa que nos encanta hacer y es sonorizar tu imaginación. Hoy retomamos temporada después del parón navideño y el principio de la cuesta de enero. Ahora por fin ya, de aquí hasta verano, vamos a seguir ofreciéndoos un par de veces al mes pues esos relatos que tanto os gustan con tintes oscuros. Y en el día de hoy os traemos uno de esos clásicos básicos del terror. Hablamos de uno de mis autores favoritos, de esos que he escuchado cientos de veces y que he leído gracias a los maravillosos programas de Radio Nacional de España, de historias de Juan José Plans, que ya me habéis oído mencionarlo muchas veces, porque ha sido una gran influencia para mí. Y el autor del que os hablo, que ya solo por el nombre me provocaba muchísima curiosidad saber más de él, estamos hablando de Guy de Maupassant. Un renombradísimo autor francés especializado en el relato corto y en la historia truculenta, fantástica, misteriosa y oscura, que ya os digo de la cual somos muy forofos por aquí. No os doy más detalles de él porque nuestra compañera penitente Ana Vega, que forma parte de ese coro maravilloso de voces penitentes de Solo el penitente pasará, se ha encargado de narrar para vosotros una pequeña biografía para introducirnos al universo, a lo que se cocía en la cabeza y las circunstancias que rodeaban a este autor. Una manera maravillosa de entender mejor el contexto del relato que os traemos hoy. Un relato oscuro, por demás, un relato desconcertante que a mí me retrotrae a esos momentos de pelis tan emblemáticas, por ejemplo, como Abre los ojos, el remake de Vanilla Sky, incluso Soy leyenda, o incluso el primer capítulo de Walking Dead, ¿no? Ese momento de salir a la civilización y darte cuenta de que te has quedado solo, ¿verdad? También me retrotrae una frase muy conocida por aquí, que ya hemos hablado de ella, por ejemplo, en el capítulo dedicado a esa larga noche de Juego de Tronos, ¿no? Esa frase emblemática de la noche es oscura y alberga horrores. Pues hoy te espera uno de los gordos en este relato. Así que prepárate, abrígate bien con los cascos y vamos con Ana Vega y su biografía de Guy de Maupassant. Solo el penitente pasará. Tu podcast con relatos dramatizados atmosféricos de los mejores autores de terror, ciencia ficción y fantasía. Sumérgete en nuestras historias de la mano de Iñaki Tovar y Ariadna Jiménez. En una producción de Teatro Robótico de Misterio. Guy de Maupassant nació en Francia en 1850 y murió en 1893. Fue un escritor y poeta naturalista francés. Su extensa obra incluye 6 novelas, unos 300 cuentos, 6 obras de teatro, 3 libros de viajes, una antología de poesía y numerosas crónicas periodísticas. Escribió bajo varios seudónimos: Joseph Prunier en 1875, Guy de Valmont en 1878 y Maufrigneuse de 1881 a 1885. Es considerado uno de los mejores escritores de cuentos cortos de todos los tiempos y representa uno de los escritores más importantes de la literatura francesa. Su obra ha sido traducida a numerosos idiomas y ha sido adaptada al cine y al teatro debido a la universalidad de los temas que trató a lo largo de su carrera literaria. Su prosa tiene la virtud de ser sencilla pero directa, sin artificios.
Sus historias variopintas transmiten con una fidelidad absoluta la sociedad de su época, pero lo que más lo caracteriza es lo impersonal de su narración. Jamás se involucra en la historia y se manifiesta como un ser omnisciente que se limita a describir detalladamente sus observaciones. Maupassant también es conocido por su habilidad para crear suspense y por su capacidad para transmitir una gran cantidad de información y emocionalidad utilizando pocas palabras. Frecuentemente se servía de la ironía y la sátira para hacer apreciaciones sobre la sociedad y la vida humana. Tuvo una infancia como la de cualquier muchacho de su edad, si bien su madre lo introdujo a edad temprana en el estudio de las lenguas clásicas. Se trasladó a vivir a París con su padre tras la derrota francesa en la Guerra Franco-Prusiana de 1870. Comenzó a estudiar Derecho, pero reveses económicos familiares y la mala relación con su padre le obligaron a dejar unos estudios que de por sí ya no le convencían y a trabajar como funcionario en varios ministerios hasta que publicó en 1880 su primera gran obra, Bola de sebo, en las veladas de Medan. El relato, de corte fuertemente realista, según las directrices de su maestro Flaubert, fue calificado por este como una obra maestra. Su presencia en las veladas de Medan y la calidad de su relato permitió a Maupassant adquirir una súbita y repentina notoriedad en el mundo literario. Sus temas favoritos eran los campesinos normandos, los pequeños burgueses, la mediocridad de los funcionarios, la guerra franco-prusiana de 1870, las aventuras amorosas o las alucinaciones de la locura. Su vida parisina y de mayor actividad creativa transcurrió entre la mediocridad de su trabajo como funcionario y la práctica de deporte, en particular el remo, al que se entregó con denuedo en los pueblos de los alrededores de París en compañía de amistades de dudosa reputación. Su carácter pesimista, misógino y misántropo estaba motivado por la poderosa influencia de su mentor, Gustave Flaubert, y por las ideas de su filósofo de cabecera, Schopenhauer. Atacado por graves problemas nerviosos, síntomas de demencia y pánico heredados y como consecuencia de la sífilis, reflejados en varios de sus cuentos como el cuento «¿Quién sabe?», escrito ya en sus últimos años de vida, intentó suicidarse el 1 de enero de 1892. El propio escritor lo confesó por escrito. «Tengo miedo de mí mismo. Tengo miedo del miedo. Pero, ante todo, tengo miedo de la espantosa confusión de mi espíritu, de mi razón, sobre la cual pierdo el dominio y a la cual turba un miedo opaco y misterioso». Tras algunos intentos frustrados en los que utilizó un abrecartas para degollarse, fue internado en la clínica parisina del Dr. Blanche, donde murió un año más tarde. Está enterrado en el cementerio de Montparnasse, en París. La noche es un claro ejemplo de la prosa clara y concisa de Maupassant. La narración es directa y efectiva y utiliza detalles evocativos para crear una elaborada atmósfera de tensión y misterio. Otro rasgo característico del estilo naturalista de Maupassant, ya que describe detalladamente el entorno y utiliza la descripción objetiva para crear sensación de realismo. El cuento es un ejemplo perfecto del estilo de Maupassant, que capta la atención del lector con su trama simple y sorprendente. Se podría decir que La noche es una metáfora que gira en torno a la sociedad y la introspección, con la que Maupassant logra transmitir un mensaje profundo sobre la vida y la muerte a través de un relato corto, pero impactante. Hoy, en Solo el penitente pasará, rendimos tributo a Guy de Maupassant con la voz de Iñaki Larruzcain en la dramatización de La noche. Solo el penitente pasará, con Iñaki Tobar y Ariadna Jiménez. Amó la noche con pasión. La amo como uno ama a su país o a su amante, con un amor instintivo, profundo, invencible.
La amo con todos mis sentidos, con mis ojos que la ven, con mi olfato que la respira, con mis oídos que escuchan su silencio, con toda mi carne que las tinieblas acarician. Las alondras cantan al sol, en el aire azul, en el aire caliente, en el aire ligero de la mañana clara. El búho huye en la noche, sombra negra que atraviesa el espacio negro, y alegre, embriagado por la negra inmensidad, lanza su grito vibrante y siniestro. El día me cansa y me aburre, es brutal y ruidoso. Me levanto con esfuerzo, me visto con desidia y salgo con pesar. Y cada paso, cada movimiento, cada gesto, cada palabra, cada pensamiento me fatiga como si levantara una enorme carga. Pero cuando el sol desciende, una confusa alegría invade todo mi cuerpo. Me despierto, me animo. A medida que crece la sombra me siento distinto, más joven, más fuerte, más activo, más feliz. La veo espesarse, dulce sombra caída del cielo. Ahoga la ciudad como una ola inaprensible e impenetrable. Oculta, borra, destruye los colores, las formas. Oprime las casas, los seres, los monumentos, con su tacto imperceptible. Entonces tengo ganas de gritar de placer como las lechuzas, de correr por los tejados como los gatos, y un impetuoso deseo de amar se enciende en mis venas. Salgo, unas veces camino por los barrios ensombrecidos, y otras por los bosques cercanos a París, donde oigo rondar a mis hermanas las fieras, y a mis hermanos, los cazadores furtivos. Aquello que se ama con violencia acaba siempre por matarlo a uno. Pero, ¿cómo explicar lo que me ocurre? ¿Cómo hacer comprender el hecho de que pueda contarlo? No sé. Ya no lo sé. Solo sé que es helo aquí. El caso es que ayer... ¿Fue ayer? Sí, sin duda. A no ser que haya sido antes. Otro día, otro mes, otro año. No lo sé. Debió ser ayer, pues el día no ha vuelto a amanecer, pues el sol no ha vuelto a salir. Pero, ¿desde cuándo dura la noche? ¿Desde cuándo? ¿Quién lo dirá? ¿Quién lo sabrá nunca? El caso es que ayer salí como todas las noches después de la cena. Hacía, una temperatura agradable. Hacía calor. Mientras bajaba hacia los bulevares, miraba sobre mi cabeza el río negro y lleno de estrellas recortado en el cielo por los tejados de la calle, que se curvaba y ondeaba como un auténtico torrente, un caudal rodante de astros. Todo se veía claro en el aire ligero, desde los planetas hasta las farolas de gas. Brillaban tantas luces allá arriba y en la ciudad que las tinieblas parecían iluminarse. Las noches claras son más alegres que los días de sol espléndido. En el bulevar resplandecían los cafés. La gente reía, pasaba o bebía. Entré un momento al teatro. ¿A qué teatro? Ya no lo sé. Había tanta claridad que me entristecí, y salí con el corazón algo ensombrecido por aquel choque brutal de luz en el oro de los balcones, por el destello ficticio de la enorme araña de cristal, por la barrera de fuego de las candilejas, por la melancolía de esta claridad falsa y cruda. Me dirigí hacia los Campos Elíseos, donde los cafés concierto parecían hogueras entre el follaje. Los castaños radiantes de luz amarilla parecían pintados, parecían árboles fosforescentes, y las bombillas eléctricas, semejantes a lunas destellantes y pálidas, a huevos de luna caídos del cielo, a perlas monstruosas, vivas, hacían palidecer bajo su claridad nacarada, misteriosa y real, los hilos del gas, del feo y sucio gas, y las guirnaldas de cristales coloreados. Me detuve bajo el Arco del Triunfo para mirar la avenida, la larga y admirable avenida estrellada, que iba hacia París entre dos líneas de fuego, y los astros allá arriba, los astros desconocidos, arrojados al azar en la inmensidad donde dibujan esas extrañas figuras que tanto hacen soñar e imaginar.
Entré en el Bois de Boulogne y permanecí largo tiempo. Un extraño escalofrío se había apoderado de mí. Una emoción imprevista y poderosa. Un pensamiento exaltado que rozaba la locura. Anduve durante mucho tiempo. Luego volví. ¿Qué hora sería cuando volví a pasar bajo el Arco del Triunfo? No lo sé. La ciudad dormía y nubes, grandes nubes negras, se esparcían lentamente en el cielo. Por primera vez sentí que iba a suceder algo extraordinario, algo nuevo. Me pareció que hacía frío, que el aire se espesaba, que la noche, que mi amada noche, se volvía pesada en mi corazón. Ahora la avenida estaba desierta. Solos, 2 agentes de policía paseaban cerca de la parada de coches de caballos, y por la calzada iluminada apenas por las farolas de gas que parecían moribundas, una hilera de vehículos cargados con legumbres se dirigía hacia el mercado de Les Halles. Iban lentamente, llenos de zanahorias, nabos y coles. Los conductores dormían, invisibles, y los caballos mantenían un paso uniforme, siguiendo al vehículo que los precedía, sin ruido sobre el pavimento de madera. Frente a cada una de las luces de la acera, las zanahorias se iluminaban de rojo, los nabos se iluminaban de blanco, las coles se iluminaban de verde, y pasaban, uno tras otro, estos coches rojos, de un rojo de fuego, blancos de un blanco de plata, verdes de un verde esmeralda. Lo seguí, y luego volví por la calle Royal, y aparecí de nuevo en los bulevares. Ya no había nadie, ya no había cafés luminosos, solo algunos rezagados que se apresuraban. Jamás había visto un París tan muerto, tan desierto. Saqué mi reloj, eran las 2. Una fuerza me empujaba, una necesidad de caminar. Me dirigí, pues, hacia la Bastilla. Allí me di cuenta de que nunca había visto una noche tan sombría, porque ni siquiera distinguía la columna de Julio, cuyo genio de oro se había perdido en la impenetrable oscuridad. Una bóveda de nubes, densa como la inmensidad, había ahogado las estrellas y parecían descender sobre la tierra para aniquilarla. Volví sobre mis pasos. No había nadie a mi alrededor. Sin embargo, un borracho estuvo a punto de tropezar conmigo y luego desapareció. Durante algún tiempo seguí oyendo su paso desigual y sonoro. Seguí caminando. A la altura del barrio de Montmartre, pasó un coche de caballos que descendía hacia el Sena. Lo llamé. El cochero no respondió. Una mujer rondaba cerca de la calle Drubot. «Escúcheme, señor». Aceleré el paso para evitar su mano tendida hacia mí. Luego nada. Ante el vodevil, un trapero rebuscaba en la cuneta. Su farolillo vacilaba a ras de suelo. Le pregunté. «Amigo, ¿qué hora es?» «¿Y yo qué sé?», gruñó. «No tengo reloj». Entonces me di cuenta de repente de que las farolas de gas estaban apagadas. Sabía que en esta época del año las apagaban pronto, antes del amanecer, por economía. Pero aún tardaría tanto en amanecer. Iré al mercado de Les Halles, pensé. Allí al menos encontré vida. Me puse en marcha, pero ni siquiera sabía ir. Caminaba lentamente, como se hace en un bosque, reconociendo las calles, contándolas. Ante el Crédit Lyonnais ladró un perro. Volví por la calle Grandmont, perdido. Anduve a la deriva, luego reconocí la bolsa, por la verja que la rodea. Todo París dormía un sueño profundo, espantoso. Sin embargo, a lo lejos rodaba un coche de caballos, uno solo. Quizá el mismo que había pasado junto a mí hacía un instante. Intenté alcanzarlo, siguiendo el ruido de sus ruedas a través de las calles solitarias y negras, negras como la muerte.
Una vez más me perdí. ¿Dónde estaba? Qué locura apagar tan pronto el gas. Ningún transeúnte, ningún rezagado, ningún vagabundo, ni siquiera el maullido de un gato en celo. Nada. ¿Dónde estaban los agentes de policía?, me dije. Voy a gritar y vendrán. Grité y no respondió nadie. Llamé más fuerte. Mi voz voló, sin eco, débil, ahogada, aplastada por la noche, por esta noche impenetrable. Grité más fuerte. ¡Socorro! ¡Socorro! Mi desesperada llamada quedó sin respuesta. ¿Qué hora era? Saqué mi reloj, pero no tenía cerillas. Oí el leve tic-tac de la pequeña pieza mecánica con una desconocida y extraña alegría. Parecía estar viva. Me encontraba menos solo. ¡Qué misterio! Caminé de nuevo como un ciego, tocando las paredes con mi bastón, levantando los ojos al cielo, esperando que por fin llegara el día. Pero el espacio estaba negro, completamente negro, más profundamente negro que la ciudad. ¿Qué hora podía ser? Me parecía caminar desde hacía un tiempo infinito, pues mis piernas desfallecían, mi pecho jadeaba y sentía un hambre horrible. Me decidí a llamar a la primera cochera. Toqué el timbre de cobre, que sonó en toda la casa. Sonó de una forma extraña, como si este ruido vibrante fuera el único del edificio. Esperé. No contestó nadie. No abrieron la puerta. Llamé de nuevo. Esperé. Nada. Tuve miedo. Corrí a la casa siguiente e hice sonar 20 veces el timbre en el oscuro pasillo donde debía dormir el portero. Pero no se despertó. Y fui más lejos, tirando con todas mis fuerzas de las anillas o apretando los timbres, golpeando con mis pies, con mi bastón o mis manos todas las puertas obstinadamente cerradas. Y de pronto vi que había llegado al mercado de Les Halles. Estaba desierto. No se oía ni un ruido, ni un movimiento, ni un vehículo, ni un hombre, ni un manojo de verduras o flores. Estaba vacío, inmóvil, abandonado, muerto. Un espantoso terror se apoderó de mí. ¿Qué sucedía? ¡Oh, Dios mío! ¿Qué sucedía? Me marché. ¿Pero y la hora? ¿Y la hora? ¿Quién me diría la hora? Ningún reloj sonaba en los campanarios o en los monumentos. Pensé, voy a abrir el cristal de mi reloj y tocaré la aguja con mis dedos. Saqué el reloj. Ya no sonaba. Se había parado. Ya no quedaba nada. Nada. Ni siquiera un estremecimiento en la ciudad. Ni un resplandor, ni la vibración de un sonido en el aire. Nada. Nada más. Ni tan siquiera el rodar lejano de un coche. Nada. Me encontraba en los muelles y un frío glacial subía del río. ¿Corría aún el Sena? Quise saberlo. Encontré la escalera. Bajé. No oía la corriente bajo los arcos del puente. Unos escalones más. Luego la arena, el fango y el agua. Hundí mi brazo. El agua corría, fría, 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 casi helada, casi detenida, casi muerta. Y sentí que ya nunca tendría fuerzas para volver a subir, y que iba a morir allí abajo. Yo también, de hambre, de cansancio y de frío. Solo el penitente pasará, con Iñaki Tobar y Ariadna Jiménez. Acabas de escuchar La Noche, de Guy de Maupassant.
narrado por Iñaki Larruscain. Documentación y preparación de la biografía de Guy de Maupassant a cargo de Ariadna Jiménez. Narración de la biografía a cargo de Ana Vega. Montado y sonorizado por el que os habla, Iñaki Tobar. Vaya tela de relato, ¿eh? ¿Qué os ha parecido? No me digáis que nos deja con una sensación súper inquietante, ¿verdad? Ese descenso a los abismos, hacia la propia muerte, hacia la propia fecha de caducidad de una persona, que como bien indica al principio del relato, pues acaba sucumbiendo a lo que ama violentamente. En este caso él ama violentamente la noche y violentamente se va a ir con ella. O eso es lo que nos deja vislumbrar, ¿no? Las conclusiones que podríamos sacar de este relato. Me interesaría mucho que en la cajita de comentarios comentaseis vosotros vuestra interpretación, ¿no? Pero yo me parece una descripción súper realista desde el punto de vista de la psique del subconsciente humano, como ese descenso a la propia muerte de uno mismo se puede materializar en tu mente, ¿no? En forma de esa alucinación, si podemos llamarla de alguna manera. Me encanta cómo al principio del relato él está hablando de ayer me pasó algo raro, ¿no? ¿Fue ayer? No me acuerdo cuándo fue, ¿verdad? O sea, es decir, que aquí donde acaba el relato con él sumergiendo el brazo en esas frías aguas y notando cómo también hasta el río se va a parar, igual que su propio corazón, de alguna manera es un fantasma contándonos su historia, contándonos su nacimiento a ese mundo fantasmagórico que son esas calles de París que se van apagando a su alrededor. Realmente es que me parece magistral esos tintes de realismo del relato al principio, describiendo esas luces como alumbran de manera distinta según los colores de la verdura, como describe. Puedes notar la suciedad del barro mientras los carros de caballos pasan por encima y luego todo se va llenando de una neblina misteriosa, etérea, fantasmal, ¿no? Que acaba envolviendo su propia alma y de verdad que me parece magistral. Guy de Maupassant, uno de los autores de referencia de este podcast que seguro que vendrá y nos acompañará con otros, muchos más relatos. Relatos que ya os estamos preparando, por cierto. Todo el equipo del coro de voces penitentes, Joseba, Ari y yo, ya tenemos muchas cosas en el cocedero para traeros en todos estos meses que tenemos por delante. Mientras tanto, quiero aprovechar, claro que sí, para destacar algunos de los amables comentarios que nos dejáis en iVoox, ¿vale? Que son al final pues una de las cosas que nos da a nosotros mecha y vidilla e ilusión por hacer lo que hacemos. Por ejemplo, sobre el relato de los últimos relatos que sacamos, el de Nacido de hombre y mujer, ¿lo recordáis? Un relato escalofriante que interpretó Ariadna. Pues Raúl Barrio, por ejemplo, nos comentaba: jodo, ya lo he oído un par de veces y es tan sintético como intenso e inquietante. Ahora mismo voy a por un par de escuchas más antes de dormir. Ariadna, eres una profesional como la copa de un pino. E Iñaki ya le hemos hecho mucho la pelota, así que otro día tendrá su ración de halagos. Bueno, dejo los análisis profundos para gentes más cultivadas, que yo afortunadamente al menos en esta ágora de las bellas artes hay unos cuantos. Un fuerte abrazo y seguid dando leña, tanto la compañía como los fieles pecadores seguidores. Raúl, ya sé que tú estás ahí entre los fieles seguidores, pecadores y penitentes, claro que sí. Muchísimas gracias por tu comentario. Eduardo Bautista, nuestro amigo de Colombia, que decía: hoy me apunto a la medalla de plata, y de acuerdo con Raúl, los análisis profundos para los más eruditos. Bueno, se ha vuelto un placer escuchar la voz de Iñaki en los comentarios, y más que halagos serán aplausos y admiración. Ariadna e Iñaki, qué buena dupla hacen, y el trío magnífico cuando don Joseba baja a los fríos oscuros sótanos de los penitentes. Como siempre en esta Bogotá lluviosa, mi admiración y mis flores así sean virtuales. Pues muchísimas gracias, Eduardo, y un abrazo grande también, claro que sí, para Colombia. También Marta nos comentaba: madre mía, Ariadna lo borda. De verdad, muchas gracias, porque entiendo que no debe ser fácil. Deseando escuchar más, quiero más. Marta, pues mucho más te vamos a traer, claro que sí. Y muchísimas gracias por tus amables palabras.
Bueno, también pues Godofredo nos daba las felicidades, Víctor Manuel, nuestro amigo el panadero, claro que sí, Víctor Manuel Palomares Lara, muchísimas gracias por estar ahí. Ayala nos comentaba, excelente la forma en que nos guía la narración. Ariadna con su interpretación hace que experimentemos esa transformación en la mente y el comportamiento del protagonista, lleno de inocencia y carente de malicia, solo describe la reacción de otros ante el rechazo, asco. En fin, un comentario, como siempre, muy sesudo de nuestra penitente Ayala. Muchísimas gracias, Ayala, siempre por tus reflexiones y por aportar siempre un punto de vista distinto a los relatos que os traemos. Jesús Míguez, también muchísimas gracias por comentar, claro que sí. Pilar Bellido Rodríguez, que decía que era la primera vez que nos escuchaba, que ya nos contaría. Espero, Pilar, que estés escuchando esto ahora y que repitas con nosotros. Te quiero leer otra vez los comentarios. Un anónimo amable, hola, un saludo enorme desde México, pues otro abrazo grande para México. Eva Long nos comentaba también sobre el mismo relato, he leído mucho a Poe pero esto nunca y es una excelente narración, me voy a hacer fan de su podcast. Pues muchísimas gracias, Eva Long, de verdad. También José Luis Bajo García nos decía, muy bueno el montaje y sonorización de Iñaki, pero Ariadna está inmensa en su papel del monstruo. Ya lo habíamos escuchado en otras narraciones, pero en esta se sale. Pues vaya que sí se sale, desde luego, José Luis. Muchísimas gracias y nosotros muy afortunados de contar con Ari en el equipo porque efectivamente es que se sale en todo lo que hace. Y nada más, recordatorios también para Carolina Sepúlveda y muchos anónimos que os pasáis por la caja de comentarios, por favor, no dejéis de hacerlo. Y antes de despedirnos, simplemente recordaros que la semana que viene tendremos un programa especial de 7 pecados digitales, que también vuelve por todo lo alto, claro que sí. Y por supuesto se vienen más dramatizaciones originales en teatro robótico de misterio, de las que hacemos nosotros, de las que salen de esa mente calenturienta de Joseba Bajo. Hay mucho en el cocedero. Pásate para estar atento de todas ellas por teatrorobóticodemisterio.com y desde allí o desde la propia descripción de este podcast tienes enlaces para unirte a nuestra comunidad de Telegram, donde compartimos cosas y audios de manera exclusiva solo para los que estáis ahí en la comunidad. Así que si te gusta lo que estás escuchando aquí y quieres ver otras cosas, experimentos y lo que se cuece entre bambalinas, apúntate al grupo de Telegram. Y por supuesto, si te gusta lo que hacemos y quieres apoyarnos, invitarnos a un café, también tienes el enlace aquí para hacerlo. De momento, mientras tanto, os puedes encontrar también por redes sociales en todas las plataformas y agradecemos muchísimo de nuevo tu presencia aquí, que hayas llegado hasta el final del episodio de hoy. Muchas gracias por todo y nos escuchamos en el siguiente. Has escuchado Solo el penitente pasará. Dramatizaciones inmersivas de los clásicos de terror, ciencia ficción y fantasía de todos los tiempos. Si eres autor novelo amateur y quieres escuchar cómo suena tu imaginación, atrévete a cruzar el umbral y envíanos tu escrito a relatos@teatrorobóticodemisterio.com. Te esperamos en el siguiente programa, si te atreves.